Hola, bienvenidos al capítulo 7. Vamos a hacer una revisión de todo lo que hemos visto hasta ahora para dejar varios puntos en claro y así poder avanzar en lo que sigue, que es el siglo XX, donde ya todo está bien claro y donde esta maquinaria comienza a funcionar continua y sistemáticamente sobre todos los países del mundo. Muy bien, ¿qué teníamos hasta ahora? Tres elementos claves: la burguesía, el capital productivo y el capital financiero. Son los tres puntos claves de ver cómo funciona la política en el mundo, empujada y sometida siempre por la economía. La economía es lo que rige, por sobre todas las cosas, en la política de cada uno de los países. Esos intereses económicos son los que hacen que se tomen unas decisiones u otras en todos los países. Muy bien, entonces repetimos: la burguesía, el capital productivo y el capital financiero. Muy bien, ¿quién es la burguesía? Habíamos visto que la burguesía se denominaba así, era esa clase social que hasta la edad moderna no tuvo ninguna influencia en el gobierno, era un pedacito de la sociedad que se la consideraba un poquito más que aldeanos y campesinos, estaba conformado por algunos artesanos o algunas personas que por ahí habían tenido la posibilidad o la suerte de leer algo, de tener algún conocimiento, más allá de lo que era la agricultura y la ganadería en la Edad Media. Esa gente en la Edad Moderna, gracias al humanismo, a esa movida que fue más impulsada todavía en Francia y en Italia, ¿tá? Donde en Italia el Renacimiento de Florencia impulsó todo lo que fue el arte y la cultura, donde grandes artistas, valga la redundancia, pintores, escultores, escritores, dejaron renacer toda su sabiduría, no solamente que la realizaban ellos, sino que la daban a conocer gracias a la imprenta. Se pudo difundir en toda la sociedad muchos saberes que hasta el momento no se conocían. Ese humanismo que impulsó la parte artística en Italia había impulsado también la parte filosófica, política y social en París, en Francia, de la mano de los hombres del iluminismo francés, o también conocido como la Ilustración. Bueno, como decíamos, el humanismo generó mucha cultura, entonces esta burguesía se empezó a dar cuenta que estaba para algo más, que estaba también para gobernar, o por lo menos para disputar intereses con el que hasta ese momento era el que mandaba, que era el rey, y era la nobleza. Esto se llevó a cabo, se fue dando, la Revolución Francesa dio un paso muy importante en lo cultural, en lo político, y la Revolución Industrial nos había dado a conocer lo que sucedía económicamente en otro lugar que era en Inglaterra. La Revolución Industrial hizo que estos burgueses, que pertenecían a esta sociedad inglesa, empezaban a ser dueños de pequeñas empresas que hacían algún producto, o sea que producían bienes. Entonces, en definitiva, esa es la burguesía. Fue creciendo y ahora ya son dueños de empresas y también tienen el suficiente poder y el suficiente reconocimiento en la sociedad como para formar parte del gobierno. Muy bien, hasta ahí finalizamos con la burguesía. En el día de hoy, la burguesía ya no se la nombra como burguesía, sino que se la nombra como los capitalistas o las personas que tienen los capitales o simplemente empresarios. Lo que en ese momento era la burguesía, ahora es el sector empresarial de cada país.
Ser burgués o ser empresario, y eso lo quiero dejar bien en claro, no define nada en cuanto a la bondad de una persona. Una persona puede ser de la burguesía, como se dice a veces, o puede ser un empresario, o pertenecer a la parte capitalista de un país, y no tiene nada ni de malo ni de bueno. Hay excelentes empresarios, hay excelentes capitalistas, hay excelentes personas que tienen empresas y dan trabajos. Y hay otras que no lo son tanto. O sea, algo que tiene que quedar bien en claro. No es nada malo que una persona tenga dinero o sea dueña de una empresa o pertenezca a una clase media alta, como se conoce hoy la burguesía, o clase alta, mejor dicho, en la mayoría de los casos. Eso no tiene que definir a alguien para nada. Lo que lo juzga son sus actos, cómo se comporta y cómo desarrolla su función. Muy bien, ahora vamos a dejar la burguesía de lado. Esta burguesía, en algunos casos, estaba abocado al capital productivo y en otros casos al capital financiero. Esto por ahí se hace un poco más engorroso, pero creo que no es tan difícil de entenderlo. Lo vamos a tratar de simplificar, porque en base a esto vamos a mostrar cómo en el siglo XX esto perjudicó a algunos países y benefició a otros. El capital productivo, decía, es el capital que se usa con el propósito de hacer un producto, de producir un bien. Podemos poner cualquier ejemplo que se les ocurra. Vamos a poner la empresa Coca-Cola. La empresa Coca-Cola es un capital productivo. La empresa Coca-Cola pone fábricas, incluso en todo el mundo. En algunas fabrica, en otras solamente envasa, en otras distribuye su producto. Hace un producto X, en este caso una bebida, y para hacer ese producto, para embotellarlo, para fabricarlo, para repartirlo, tiene que tomar gente. Entonces, ¿el capital productivo es bueno o es malo? El capital productivo es bueno porque da trabajo. Y ese trabajo, a medida que pasó el tiempo, fue de mejor calidad que el trabajo que hacía el campesino o el aldeano, trabajando tierras, ya sea propias o ajenas. Es un trabajo mejor rentado, aunque muchas veces hubo épocas donde, lógicamente, se tendía a ensanchar esa diferencia entre el dueño de la empresa y el empleado. Y otras veces, por las pujas de intereses, disminuyó esa diferencia. ¿Qué quiere decir? Cuando esa diferencia crece, quiere decir que el dueño de la empresa gana muchísimo y el trabajador gana muy poco. Y en otras épocas se emparejó. El dueño de la empresa ganaba dinero, pero el que trabajaba en la empresa, el obrero, ganaba también dinero. Entonces la diferencia no era tan grande. Si bien iba a ganar siempre más el dueño de la empresa que el trabajador, la diferencia era menor. Eso, según los países y según las épocas, ha cambiado. Y eso es una puja de intereses sano que se va a seguir dando siempre cuando haya un capital productivo donde el dueño de la empresa querrá ganar más dinero y los empleados pelearán, en el buen sentido, por su salario, por sus mejoras en su ámbito laboral. Eso se dio siempre y se va a seguir dando, y les diría que es hasta sano. Muy bien. Por el otro lado tenemos el capital financiero, y acá hay que darle mucha importancia porque esto es lo que vamos a tener que entender, porque acá está el centro de la cuestión, y es lo que ha movido al mundo en este siglo XX y a principios del siglo XXI, y lo vamos a ver con ejemplos que han sucedido en el mundo. Acá no vamos a inventar nada, simplemente vamos a ver sucesos, los vamos a analizar y vamos a sacar conclusiones. El capital financiero, para resumirlo, podría ser un banco que le da crédito a una empresa. Viene un señor que quiere poner una empresa, supongamos, para hacer zapatos. Entonces pide un crédito para poner esa empresa. El capital financiero le da el crédito, o sea, el banco le da,
supongamos, para decir algo, 100.000 pesos, y ese hombre tiene que devolver después esos 100.000 pesos más un interés. ¿Qué es lo que gana el banco? Es ese interés. Entonces, el capital financiero hizo dinero, y está bien que lo haga, y el capital productivo, que es el hombre que quiere poner su empresa, va a poner su empresa y cuando empiece a fabricar sus zapatos también va a ganar dinero. Entonces, esa relación de capital financiero apalancando o bancando o ayudando al capital productivo fue el inicio y tenía un buen propósito y una buena idea y una buena razón de ser. Y de hecho sucedió muchos años así. Ahora, ¿qué pasó? El capital financiero tenía menos riesgos, era, hablando de una forma abreviada y simple para que se entienda, era una forma más fácil de hacer plata. Era una forma más simple y menos riesgosa de hacer dinero. Entonces, hubo capitalistas, empresarios, burguesía, como le querramos llamar, que ya empezó a ver con buenos ojos, con mejores ojos, al capital financiero que al capital productivo. Entonces, se comienzan a hacer muchos negocios en el siglo XX en base al capital financiero. O sea, demos interés y no produzcamos. Es menos riesgoso y da dinero más rápido y quizá nos da más dinero. Bueno, esa puja, esa idea de aumentar el capital financiero sobre el productivo fue el que ha lastimado al mundo completo. Pero vamos a ver en particular cómo fue haciéndolo con nuestro país. Eso es lo que yo quiero que quede bien entendido. Vamos a ver unos cuantos ejemplos y nos vamos a ir dando cuenta. Porque hay algo que sucede y que hay que prestar mucha atención. Si una persona presta plata porque otro necesita dinero, no está mal. Una persona le presta a otra 100.000 pesos y esa otra persona le tiene que devolver 110.000, bueno, el que prestó se ganó 10.000 pesos. Y la persona que se llevó el crédito tiene sus 100.000 pesos para hacer lo que quiera. Hasta ahí no está mal. Pero si la persona que presta dinero empieza a hacer cosas como, por ejemplo, les voy a dar ejemplos, ¿no es cierto? Romperle el auto al vecino. ¿Para qué? Para que el vecino, como lo tiene que arreglar, tiene que pedir un crédito. Entonces le va a pedir un crédito a él, que sabe que es el hombre que da los créditos. Muy bien, le da un crédito para arreglar el auto. Otro día le roba el perro al vecino. Le estoy dando ejemplos hasta graciosos para que se entienda el espíritu de lo que quiero decir. Esta persona que da créditos le roba el perro al vecino. Entonces el vecino, ¿qué hace? Quiere comprarle un perro a sus hijos nuevamente y ese perro, como es de una raza importante, le sale dinero. Entonces le vuelve a pedir crédito a este vecino que da los créditos. Entonces, ¿qué pasa? El vecino que da los créditos se está sintiendo beneficiado porque está dando créditos, incluso cada vez más créditos, porque a todos los vecinos les está perjudicando en algo para que tengan que tomar el crédito. Bueno, aunque esto parezca una fábula y algo casi, le diría, gracioso e irracional, esto ha sucedido en el mundo. Este poder financiero se ha radicado en algunos países importantes y desde ahí digita. ¿Y cómo les parece a ustedes que haría para otorgar créditos? Exige a los países con un lobby interno. ¿Qué quiere decir un lobby? Con contactos internos dentro de los países, diciéndole convenzan a su presidente o fíjense en la forma de que nos pidan un crédito. Eso por un lado, esa sería la mejor opción. Ellos con su gente, dentro de países, vamos a tomar por ejemplo nuestro país, tienen gente, los países poderosos que dan crédito, que convencen a nuestros gobernantes para tomar crédito. Ese crédito, lógicamente, se devuelve con intereses y ahí ganan. Ahora, ¿sabe lo que han hecho en otros países y en el mundo completo? Han generado hasta guerras. Han generado guerras para que los países, una vez que quedan destruidos, a que no saben quién aparecen. Aparecen estos poderosos que en realidad se radican en países, porque no son los países, son los poderosos que manejan los países y que ofrecen créditos. Pasó en la Primera Guerra Mundial, pasó en la Segunda Guerra Mundial, pasó en un montón
de casos y de ejemplos que lo vamos a ver. También sucedió en el crack del 29. Nos vamos a dar cuenta que este capital financiero dejó de cumplir su propósito honesto que tenía al principio, bancar o apalancar o ayudar al capital productivo. Se envició tanto y de tal forma que ha intentado hacer cosas para destruir lugares, para destruir economías, para así luego mostrar su cara generosa y dándole créditos y aparentando una ayuda cuando ese crédito en realidad es ganancia de dinero porque se devuelve con intereses. Espero que haya quedado bien clara esta parte, es fundamental para entender lo que sigue. Y por último, lo que teníamos en nuestro país, que fue el último capítulo, lo que sucedía en nuestro país, era algo tan simple como lo que vimos en el video. Los países que más o menos respetaban lo que el poderoso decía, esto sucedió siempre así y sucederá en el mundo, sucede en la vida cotidiana. Cuando uno obedece al poderoso, no tiene problemas, o no suele tener tantos problemas. Cuando uno desafía al poderoso, suele tenerlo. Nosotros obedecimos e hicimos lo que Inglaterra necesitaba en ese momento, que era el poderoso de turno. Fuimos un país agrícola, ganadero, exportador de materias primas. Era lo que necesitaba Inglaterra. No solamente Argentina, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, todo Sudamérica en general. Cada uno entregaba sus productos, vendía, comercializaba con Inglaterra sus productos, e Inglaterra lo que hacía era manufacturarlo y producir productos de mayor valor. Nosotros le dábamos la lana recién esquilada de la oveja y ellos nos vendían el pullover hecho. ¿Qué les parece a ustedes que sale más? ¿El kilo de lana o el kilo de pulóveres? Obviamente el kilo de pulóveres. Por eso nuestras balanzas comerciales siempre están en desventaja con esos países. Siempre va a estar, porque un kilo de azúcar que le puede vender Cuba o cualquier país de Centroamérica productor de azúcar o de café va a valer menos que un producto elaborado a base de azúcar o de café. Lo mismo pasaba a nosotros con el trigo, con los cereales, incluso con los animales. Bueno, Argentina, como dijimos, hasta el año 1900, los últimos 40 años, entre 1860 y 1900, vendió mucha materia prima a Inglaterra. Entonces había una relación muy buena. Inglaterra invirtió mucho en Argentina, puso los trenes, pero son inversiones donde se nota la picardía del poderoso. Los trenes de Argentina, como ustedes verán, vienen de todos los puntos distintos del país hacia Buenos Aires. Es una forma de extraer todos los bienes que tenía Argentina para llevárselo por el puerto de Buenos Aires. Son pequeños detalles, pero bueno, me importa que quede claro, por eso en este caso no vamos a poner ningún video, sino que fue un repaso más o menos teórico y verbal, porque nos vamos a seguir metiendo en ejemplos muy importantes para que se vea bien lo que estamos diciendo. El capital financiero dejó de ser un servicio, dejó de ponerse al servicio de los pueblos y de las sociedades para ser una forma de ganar dinero. E incluso me animaría a decir que se convirtió en una forma sangrienta y despiadada de ganar dinero. Y recuerden, cada país tiene gente adentro que empuja y obliga por medio de métodos, pueden ser, por un lado, extorsivos, si se quiere, con los medios de comunicación, métodos de corridas por corridas bancarias, haciendo daños económicos a propósito para que esos países después tengan que hacer qué cosa, tomar deuda, pedir un préstamo. Y ahí es donde los poderosos, realmente los poderosos del mundo, ganan. Muchísimas gracias y más adelante vamos a ver un capítulo especial de la Fed. ¿Qué es la Fed? Es la Reserva Federal de Estados Unidos. Es donde los verdaderos poderosos del mundo manejan desde ahí la economía del mundo y son los que rigen a quién se le da préstamos y a qué intereses se le da. Muchísimas gracias y espero que esto sirva para entender la política en nuestro país, pero teniendo una visión global primero y entendiendo cómo se manejan las cosas en el mundo.
Nada es por milagro, todo tiene una razón de ser. Nos vemos en el capítulo 8.